San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de A Nuestra Salud. Ciclo de conferencias organizados por el Hospital San Vicente Fundación y sus especialistas que buscan enseñarnos un estilo de vida saludable, cuidar de nuestra salud y evitar las enfermedades. Para el día de hoy tenemos una importante conferencia, las adicciones, cómo afrontarlas. Usualmente las asociamos con el uso de sustancias, pero las adicciones no solamente nos hablan del uso de sustancias, también tiene que ver con acciones, con actividades que nosotros tenemos y que no sabemos que puede convertirse en adicciones. Pero vamos a saber más sobre estas adicciones y por eso hemos invitado al doctor José Mario Gómez Lizarazo. Él es médico psiquiatra de San Vicente Fundación y coordinador de la Clínica de Adicciones del hospital. Doctor, adelante. Una primera idea, digamos desde hace unos años yo tengo la fortuna de coordinar el grupo y la Clínica de Adicciones del Hospital San Vicente desde hace 14 años y también de ayudar como en el tema de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en el Departamento de Psiquiatría y también últimamente con la Universidad CES. Cuando me invitan, digamos, a hablar de adicciones, cada vez me parece más difícil, entre yo, digamos, más estudio, más aprendo y más pacientes veo, como tratar de resumir bien el tema, de dejarlo claro, porque es un tema que abarca absolutamente, todo el mundo, es lo que se llama una pandemia, o sea, una epidemia que afecta a todos los países y todas las condiciones humanas. No, yo diría que es lo único realmente democrático o perfectamente democrático que yo conozco son las adicciones, digamos, hablando un poquito en paisa, que no respeta pinta, o sea, cualquier persona, cualquiera de nosotros, y me incluyo, puede en algún momento de su vida perder el control con algo adictivo. Entonces es muy importante que estemos atentos, que nos informemos, que nos actualicemos e incluso que haya adicciones en el mundo moderno, por ejemplo el tema de internet, que de eso también vamos a hablar. Vamos a tratar de hacer un panorama y es como una especie de abrebocas porque obviamente el tema no lo vamos a agotar, pero por lo menos dar un inicial abordaje para conocer el tema y para que podamos, digamos, identificarlo y intervenirlo o enfocarlo adecuadamente. Su Santidad Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, que ya es declarado santo, San Juan Pablo II, para algunos llamado Juan Pablo el Grande, por todo lo que le hizo por la iglesia. Esta frase la dijo en una conferencia en Nueva York, en finales de los 80, la última vez que él fue a Nueva York, ¿cierto? En donde estaba, digamos, la sociedad norteamericana como en pleno boom y en pleno desarrollo, y aparentemente es una sociedad muy desarrollada, pero Juan Pablo II les decía esto: este mundo que se mira en el progreso y en la civilización, que se vale de un sistema de comunicaciones moderno, no es capaz de dar felicidad al hombre. Cuando hablamos de adicciones tenemos que empezar a abordar incluso los temas filosóficos y existenciales del ser humano, porque las adicciones están ahí como una de las salidas fáciles, digámoslo así, para afrontar, digamos, el estrés del mundo moderno, la infelicidad, la falta de libertad, la angustia, el miedo, la ansiedad que nos caracteriza, digamos, a los seres humanos del siglo XXI. Entonces, lo que Juan Pablo preguntaba es, hombre, si ustedes dicen que es una sociedad tan desarrollada y tan progresista, ¿por qué los hombres no son felices? Y una de las pruebas de que el ser humano no es feliz es la alta prevalencia, o sea, el alto porcentaje de personas con adicciones. Otros autores han dicho que nosotros vivimos en una sociedad que para funcionar necesita drogas, ¿cierto? Y digamos, el que es más inocente o el que se cree más sano consume por lo menos los mal llamados energizantes, marcas como el Vive 100, el Red Bull y muchos otros que están, digamos, de moda, los venden hasta en los semáforos, a veces hasta los regalan, pensando que consumir eso no tiene ningún problema, y eso también tiene sustancias, cafeína, altas dosis y otros psicoestimulantes concentrados y sintetizados que hacen a esos líquidos potencialmente adictivos. Entonces las adicciones son mucho más difundidas y están mucho más a la mano y más al alcance de lo que quisiéramos pensar. Entonces somos como una sociedad que para funcionar necesita consumir drogas y necesita adicciones, porque también está la ludopatía y el uso problemático de internet. ¿Qué nos pasa como sociedad?
que necesitamos eso, ahí es donde tenemos que hacer una reflexión profunda. Y otro tema de las adicciones es que las adicciones claramente, y por todo lo que les estoy diciendo, no son solamente un problema de los médicos y los hospitales o los psicólogos, sino que es un problema de toda la sociedad. Cosas tan graves como de los accidentes de tránsito, y eso son cifras de Medicina Legal de Colombia, el 70% de los accidentes de tránsito graves en donde hay víctima o victimario, hay alcohol o drogas, ¿cierto? El 50% de homicidios hay alcohol o drogas, el 50% de los episodios de abuso sexual reportados en Colombia hay alcohol o drogas, el 40-50% de la violencia intrafamiliar denunciada hay alcohol o drogas, ¿cierto? Es un tema supremamente grave, mucho más grave de lo que quisiéramos pensar y tenemos poca conciencia. Una de las posibles razones es porque tristemente la venta de cigarrillos, licor o drogas y ahora los casinos y el tema de las páginas, el problema de internet son el mejor negocio del mundo, son lo que más dinero produce, entonces siempre va a haber gente interesada en promocionar y en generar que más gente se involucre en esto. Entonces es un tema y agradezco mucho, digamos, la asistencia y espero que todos podamos ser, digamos, agentes que repliquemos y ayudemos a concientizar a toda la sociedad de este tema tan grave. Esta es una fotografía del monte Everest, en una de las caras hay un monasterio tibetano. El Everest es la altura más grande del mundo y le han llamado también que es como la diosa madre. Yo pongo esta diapositiva acá porque hacer un tratamiento bien hecho en adicciones muchas veces es como escalar el Everest, ¿cierto? O sea, es un tema muy complejo, o sea, como les decía, con mucha facilidad genera uno la enfermedad de la adicción, pero hacer el tratamiento es muy complicado. Un ejemplo sencillo es como con mucha facilidad, en un segundo o en menos, yo dejo caer un vaso y lo quiebro, se hace pedazos, pero ¿cuánto me demoro en hacer ese vaso perfecto y que quede cristalizado y con calidad y que quede, digamos, servible, etcétera? Es un poco así, o sea, siempre construir será mucho más difícil, en adicciones es un tema complejo. La adicción, y como lo vamos a ir desarrollando, es una enfermedad neuropsiquiátrica compleja, quiere decir que afecta a la mente, el cerebro, o todo el sistema nervioso central, el comportamiento y las emociones. Entonces el tratamiento es una rehabilitación neuropsiquiátrica compleja, hay que rehabilitarle a la persona el cerebro, la mente, las emociones y el comportamiento. Hablando más coloquialmente, hay que volverle a enseñar a vivir. Por eso muchos tratamientos en adicciones se habla de que son procesos reeducativos, realmente la persona aprendió a vivir de una manera con la adicción, hay que enseñarle a volverle a enseñar a vivir, tiene que volver a aprender a vivir de otra manera sin la adicción en su vida. Y eso es muy complejo, eso a veces es como escalar el Everest. Para escalar el Everest uno necesita un equipo de trabajo muy numeroso, necesita entrenarse mucho tiempo, ser experto y profesional en el área, digamos, acondicionarse muy bien, prepararse muy bien, entrenarse muy bien, necesita confiar ciegamente en el equipo de trabajo. Es un tema a veces de mediano o largo plazo, usted no escala el Everest en un día ni en 10 minutos, sino es un tema de semanas o meses y de preparación, sí, lo mismo que un tratamiento bien hecho en adicciones, y tristemente a veces, a pesar de toda esa preparación, no siempre hay cumbre. Los mejores escaladores del mundo a veces han tenido que intentar la cumbre 4 o 5 veces para poderla alcanzar, ¿cierto? A pesar de toda esa preparación, cuando van a subir hay una tormenta de nieve y se tienen que devolver y perder todo el intento y volverlo a intentar 1 o 2 años después cuando haya mejor clima. Entonces también necesita un ambiente adecuado, y el ambiente adecuado un poco, y en parte también la razón de ser de esta conferencia, lo dan la familia, los acudientes y la sociedad donde está inscrita la persona, para que realmente digamos, el tratamiento pueda ser exitoso. Pero es muy complejo, pero cuando usted logra llegar a la cima y poner la bandera puede ser mirada desde cualquier lado y siempre será recordado. Se dice que una persona con adicciones afecta directa o indirectamente a 5 o 10 personas más, o sea, no está enfermo solo él, está enferma la familia, la pareja, los hijos, muchas veces el entorno de trabajo, es un problema de salud pública, como los decía, porque esa persona con adicciones y con el comportamiento alterado se va a montar en un carro embriagado, por ejemplo, va a atropellar a gente inocente, o sea, es un problema que nos compete a todos, o sea, el tratamiento es muy complejo, pero cuando es exitoso el impacto es grandísimo, muy grande, o sea, a veces casi que incalculable, y muchas veces nos pasa que hace efecto dominó. A veces hemos tratado a alguien de una empresa X y de pronto empiezan a llegar 10, 20, 30 pacientes de esa empresa X. ¿Por qué? Porque vimos a don Pedro que tenía una adicción y se trató y fue exitoso, y él como mejoró y como cambió, nosotros también queremos de eso. O sea, entonces, aunque es complejo y es difícil, es muy importante hacerlo y el impacto es muy grande también. Estos son, digamos, perdonen el anglicismo, quiero decir la palabra en inglés,
Yo no soy muy amigo de las palabras en exposiciones de otros idiomas, pero sí soy amigo de ir a la fuente primaria del conocimiento. Y entonces esta frase es muy importante, lo dice una psiquiatra mexicana, nacionalizada estadounidense también, se llama Nora Volkow, la doctora Nora Volkow, que es la directora del NIDA, o el Instituto Nacional de Drogas de Abuso de Estados Unidos, desde hace más o menos unos 10, 12 años. Ella es una médica psiquiatra de ascendencia rusa, parece que es de la familia de León Tolstoy, se formó como médica en México, como psiquiatra y su especialista en adicciones en Nueva York, en Estados Unidos, y ella dice esta frase hace más o menos 10 años. Esa frase rompe lo que llamaríamos en ciencia 3 paradigmas. Un paradigma en ciencia es la manera como respondemos una pregunta o como tratamos de abordar o solucionar un problema. Ante la pregunta tradicional de qué son las adicciones, normalmente o tradicionalmente, culturalmente la hemos respondido como las adicciones son vicios. O en el mejor de los casos, y el que es un poco más culto dice, no, son malos hábitos. Cuando hablamos de que la adicción es un vicio, entonces la persona que tiene la mala fortuna de haber caído en la adicción, digo que tiene la mala fortuna es porque estudios de la Organización Mundial de la Salud, y piensen a ver si esto es verdad o no, en mi experiencia lo he corroborado, muchas veces en todos estos años, la Organización Mundial de la Salud dice que en el mundo occidental el 95% de las personas elegimos alguna vez probar algo adictivo, por muchas razones, inocentemente, socialmente, culturalmente. Alguna vez nos tomamos un vino, alguna vez nos tomamos un aguardiente, alguna vez probamos marihuana, alguna vez prendemos un cigarrillo de nicotina, alguna vez nos metemos a un casino a apostar o jugamos dominó apostando o vamos a una tragamonedas, ¿sí? Alguna vez nos metemos a una página problema de internet, que las páginas que se ha publicado internacionalmente que son potencialmente adictivas son las redes sociales, los juegos en línea, la pornografía en línea y las apuestas en línea. Entonces, alguna vez, ¿quién no tiene una red social, por ejemplo, hoy en día? Sobre todo la gente, digamos, de 40 años para abajo, etcétera, ¿cierto? 95%, alguna vez nos ponemos en contacto con algo adictivo, muchas veces sin saberlo y sin dimensionar el riesgo que eso implica. Y nadie elige ser adicto. De ese 95% que probamos, me incluyo dentro de los que ha probado, yo he tomado licor alguna vez, etcétera, alguna vez prendí un cigarrillo, etcétera, antes de ser médico y de conocer todo el impacto de esto. 95% probamos, solo el 20 al 25% desarrolla la enfermedad de la adicción. Es algo así como que 4 amigos se van a tomar trago y de pronto 3 amigos siguen su vida normal y uno se queda tomando trago toda la vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene ese 25% que probó y no fue capaz de salir y se quedó ahí? Porque es que no es que lo haya elegido, o es que él consume, perdón la expresión, porque le da la gana o porque es que es un antisocial o es un degenerado, un vago. No, eso no es tan sencillo. Todos elegimos probar, o sea, la gran mayoría. ¿Qué tiene ese 25% que probó y se quedó y no fue capaz de salir? ¿Y qué tiene ese 70% que probó y pudo seguir su vida normal? Ahí es donde empezamos a hablar de medicina de adicciones y de ciencia de adicciones. Hay una serie de factores predisponentes, los llaman factores de riesgo, y hay una serie de factores que complejizan y complican la enfermedad, que quien los tiene, pues tiene más riesgo de quedarse ahí, quien no los tiene, tiene mucho menor riesgo de quedarse ahí. Nadie elige ser adicto, ese es un mensaje muy grande, uno de los mensajes centrales que vengo a traerles hoy. Nadie se toma un vino con la intención de ser alcohólico, nadie prende un cigarrillo con la intención de terminar fumándose 40 o 60 cigarrillos al día. Nadie se inyecta ni siquiera heroína pensando que va a depender de esa aguja tal vez el resto de su vida. La adicción siempre es una trampa, un laberinto en el que uno se queda atrapado sin encontrar la salida. Entonces, el primer cambio de paradigma, vamos a traducir primero la frase, drug addiction is a brain disease that can be treated. En esta frasecita, y por eso la traigo acá original, como la dijo la doctora Nora Volkow, a pesar de que ella es mexicana, sino que ella trabaja en Norteamérica. En esta frasecita se rompen 3 paradigmas en el tema de las adicciones. La primera parte de la frasecita, drug addiction is a brain disease, aquí ya rompí 2 paradigmas. El primero, acepté que las adicciones son una enfermedad. Hasta hace muy poquito en el mundo, hasta hace más o menos 20 años en el mundo, no se aceptaban como enfermedad. No teníamos conocimiento suficiente, no teníamos investigaciones suficientes. Creo que la mayoría de ustedes saben que las investigaciones serias y profundas en el cerebro tienen 30, 40 años en el mundo. El cerebro ha sido como una caja negra que apenas estamos empezando a entender y a descubrir, y empezamos a entender cuáles son esas enfermedades cerebrales o neurológicas. Una de las principales de enfermedades neuropsiquiátricas es entonces la adicción. Entonces ya aceptamos que es una enfermedad, y segundo, aceptamos que es una enfermedad. La palabra brain la hemos traducido coloquialmente como cerebro, pero cerebro en inglés es cerebrum, que viene del latín, se traduciría más exactamente como encéfalo o sistema nervioso central, o si hacemos una traducción
contextual, que es lo ideal cuando uno traduce un idioma foráneo, sería la adicción a las drogas es una enfermedad neuropsiquiátrica, lo que decíamos ahorita, el cerebro, la mente y el comportamiento. Entonces rompimos dos paradigmas. Primero aceptamos que es una enfermedad, ¿cierto? Y segundo, que es una enfermedad neuropsiquiátrica. Y en la última parte de la frase se rompe otro paradigma que puede ser tratado, o sea, bajo el paradigma anterior, que todavía tristemente la mayoría de las personas en la población general, incluso en el gremio médico, todavía pensamos en el paradigma anterior de que la adicción es un vicio. En ese paradigma, la adicción es un vicio, el que es adicto es porque le da la gana, porque él lo escogió, y si no sale de ahí es porque no quiere. Punto, pensamos eso, y no es tan sencillo, todo eso es falso. Esta frase, por eso la pongo, estar contradiciendo todo eso. Primero, uno no se queda en una enfermedad porque quiere. Segundo, uno no sale de ahí cuando quiere, o tan sencillo. O sea, el 95% de los fumadores quieren dejar de fumar y solo más o menos el 50% lo consigue, ¿cierto? 99%, 98, 99% de los que inyectan heroína quieren dejar de inyectarse y solo entre el 40 al 50% lo consigue, ¿cierto? Entonces no es porque quieran o no quieran, eso es una cosa mucho más compleja, pero puede ser tratado, o sea, a pesar de que es muy complejo, tiene un abordaje, tiene una forma de tratamiento, tiene una forma, digamos, científica ideal y que es muy esperanzador, o sea, tiene un porcentaje de éxito bastante grande, ¿cierto? Que de eso vamos a hablar un poco ahorita. Entonces, aquí rompimos tres paradigmas o tres formas de ver el problema de las adicciones. Estos son pruebas científicas, un poco de lo que se está afirmando. Estos son dos fotografías del cerebro. Hagan de cuenta que me cortan aquí el cerebro y me toman una foto desde arriba, pero con además lo que se llama unas imágenes funcionales, o sea, que miden estos colores, es que significa que están midiendo el flujo y la oxigenación cerebral. Un cerebro normal privilegia el flujo y la oxigenación a lo que se llama el área de la corteza, que es donde están lo que nos hemos llamado las funciones mentales superiores, funciones como el lenguaje, la memoria, la inteligencia en una palabra, la regulación de las emociones, la planeación, el cálculo, el aprendizaje, todo eso está en la corteza, que es el área más especializada de todo el organismo humano y el área más compleja. Por eso incluso nos hemos demorado tanto en ciencia en empezar a entenderlo y todavía nos falta mucho por entender, pero afortunadamente entendemos algunas cosas ya. Un cerebro normal privilegia el flujo y la oxigenación a mayor color, mayor coloración, colores más vivos y más brillantes, hay mayor flujo y mayor oxigenación. Un cerebro normal, por acá estarían los ojos, acá abajo la nariz, acá las orejas, y esta es la parte de atrás de la cabeza o del cerebro. Un cerebro normal privilegia el flujo y la oxigenación hacia la corteza, ¿cierto? Porque es donde más necesita especializarse para que tengamos inteligencia, para que tengamos memoria, para que yo pueda, por ejemplo, dar esta conferencia. Entonces los flujos se activan muchísimo. Cuando uno se emborracha o se traba, hablando coloquialmente, una borrachera o una traba no es más sino una intoxicación severa y aguda del sistema nervioso central y la mente. Uno está tan intoxicado que hasta el tráfico más nuevo del municipio de Medellín sabe ya identificar si alguien está borracho o trabado. Le ponen a hacer una prueba muy sencilla que en neurología se llama marcha en tándem y que nosotros le hemos conocido como pico monto. Lo ponen a caminar por una línea, a hacer esto, ¿cierto? Lo bajan del vehículo y a veces tienen de estos sopladores y pruebas rápidas, pero así no es necesario tenerla, simplemente bájese del vehículo y hágame esta prueba, váyase hacia adelante y hacia atrás en pico monto. Una persona borracha no es capaz de dar 3 pasos, porque apenas va a dar el primer paso, se va para los lados, ¿cierto? ¿Y por qué se va para los lados? Porque está tan intoxicado su cerebro y su mente que ni siquiera es capaz de tener el equilibrio más básico, que es el equilibrio de estar de pie y caminar. De esa misma manera, como está intoxicado todo su sistema nervioso central, está intoxicado totalmente toda su mente y sus emociones. Por eso es que una persona borracha o trabada cambia totalmente su comportamiento. Todos coloquialmente decimos, cuando este señor, si no le toma un trago o si no fuma marihuana, es un caballero. Nada que decir, es incluso de la gente más decente que hay en el barrio. Pero si se emborracha o fuma marihuana, piérdase, o sea, no lo quiera tener cerquita porque se vuelve un demonio, ¿cierto? Literalmente, ¿qué es lo que pasa? Se intoxica tanto su corteza y se apaga su corteza. Miren, aquí en los flujos de oxigenación cerebrales, todas estas áreas como grises o verdosas son que se apaga literalmente toda la corteza y se enciende, o sea, queda despierto lo que se llama el cerebro límbico o el cerebro animal. Entonces una persona borracha o trabada es un ser humano sin conciencia y un ser humano sin conciencia es un animal, o sea, solamente los instintos más básicos del ser humano como la sexualidad, la agresividad, la violencia, la territorialidad,
¿cierto? La sed, el hambre, o sea, únicamente se concentra en eso y lo demás no importa. Y por eso muchas veces incluso alguien borracho trabado hace y deshace y después ni siquiera se acuerda, que es la famosa laguna mental. Hombre, ¿cómo así? ¿Usted me está contando? No, yo no estaba allá. Sí, hombre, mira, te tengo el video. Y el primer asustado es él cuando se ve filmado haciendo alguna cosa, ¿cierto? Así de grave es la cosa. Entonces, si esa intoxicación usted la hace no una sola vez en la vida, sino que lo empieza a hacer porque le gustó mucho, cada 8 días, o viernes y sábado, o 3 veces por semana, o con el tiempo todos los días, cualquier estímulo que usted cualquier intoxicación que usted le meta a su cerebro con la intensidad suficiente y la frecuencia suficiente, hace primero cambios funcionales en el funcionamiento normal, después hace cambios neuroquímicos, o sea, cambia toda la química del cerebro, después hace cambios electrofisiológicos, cambia la manera como se transmiten señales y la eléctrica cerebral, y después hace cambios estructurales. O sea, lo que les estoy afirmando, y esto es basado en la evidencia científica de los últimos más o menos 200 años de investigación en el mundo, en especial los últimos 50 años, las adicciones cambian la estructura del cerebro de la persona, lo atrofian y lo dañan, alteran su funcionamiento normal. Por eso una persona con una adicción crónica se comporta tan raro y empieza a perder, como lo que llamamos en medicina, su funcionalidad. Era el mejor del colegio, era de los mejores de la universidad y al final, consumiendo crónicamente marihuana, ya se volvió de los peores, dejó de ir a clase, ya no es capaz de dar una lección, ya no responde exámenes y le olvidó lo que había aprendido y lo terminan echando por bajo rendimiento. ¿Qué pasó? Su cerebro cambió su estructura y se alteró mucho. Esa es la mala noticia y es una afirmación que les estoy haciendo de manera científica. Las adicciones, incluso ya hay demostraciones con el uso crónico de juegos de azar, la ludopatía, y empiezan a haber demostraciones de investigaciones con uso problemático de Internet de cambios en la estructura normal del cerebro, cuando se hace crónicamente, y crónicamente hacerlo 3 meses o más de manera frecuente, no tiene que ser diario, puede ser 1 o 2 veces por semana, 3 meses o más, eso ya se considera consumo crónico. La mala noticia es que cambia la estructura y la atrofia, es considerada hoy en día las adicciones de hecho la tercera causa de demencia, la tercera causa de atrofia del estadio final o la atrofia final de lo que se llama el encéfalo y la mente, o sea, el cerebro y la mente. Es la enfermedad más severa y más grave que le puede dar al cerebro y la mente, se llama demencia. La primera causa en el mundo sigue siendo la enfermedad de Alzheimer, la segunda es lo que se llama la demencia vascular, por las alteraciones en la circulación cerebral de todo tipo, y ya la tercera causa son las adicciones, ¿cierto? En el mundo, como va el mundo actualmente, yo creo que en 2 o 3 décadas van a ser la primera causa, porque la gente está empezando a consumir más sustancias, está cayendo más en las adicciones a edades más tempranas, los niños están siendo víctimas, por ejemplo, de todo este tema de Internet, ¿cierto? El tema de las apuestas que también está de moda tristemente, entonces es un problema mucho más grave de lo que quisiéramos pensar. La mala noticia es esa, pero la buena noticia es que ese daño estructural en el cerebro, cuando se hace un tratamiento bien hecho, y de eso vamos a hablar hoy también un poquito, se hace una buena rehabilitación neuropsiquiátrica, se rehabilita bien ese cerebro, las neuronas pueden volver a nacer, pueden migrar, se pueden volver a especializar y se pueden reconectar, eso se llama neurogénesis en medicina. Pero para que eso pase tienen que cumplir varias condiciones, la primera de ellas es que no haya, digamos, ningún tóxico, ningún veneno en el cerebro. ¿Sí? Les voy a decir las condiciones rápidamente de neurogénesis y es lo que se trata de hacer en un tratamiento, porque un tratamiento bien hecho en adicciones es una rehabilitación neuropsiquiátrica compleja y crónica, es una rehabilitación del cerebro, la mente, las emociones y el comportamiento. Deben cumplirse por lo menos 6 condiciones críticas para que haya neurogénesis o rehabilitación y recuperación de neuronas. 0 tóxicos, los principales tóxicos a nivel mundial hoy en día en el mundo son el cigarrillo, licor y drogas, lo que más está dañando los cerebros en todo el mundo, ¿sí? 0 tóxicos, pero no son los únicos, también está el tema como por ejemplo la obtención de oro con mercurio, que hay muchos pescados contaminados con mercurio, algunos atunes, etcétera. También el asbesto, la contaminación ambiental, lo que hemos hablado del aire en Medellín, el plomo de las gasolinas, ¿cierto? Las gasolinas como diluidas en plomo. Entonces, 0 tóxicos a nivel cerebral, lo segundo es asegurar una excelente oxigenación y circulación, entonces es muy importante tratar todas las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el EPOC, etcétera. Asegurar excelente oxigenación y circulación. Lo tercero es una excelente nutrición. Hay muchos factores críticos que se deben obtener de una nutrición adecuada. Acuérdense que una nutrición adecuada no es comer mucho, sino comer los nutrientes adecuados. Por ejemplo, se ha estudiado mucho, lo llaman las vitaminas del complejo B, son críticas como la vitamina B1, la vitamina B6, la vitamina B12, etcétera. Sí, o sea, excelente nutrición. Tercer factor crítico para que haya neurogénesis. Cuarto, controlar factores de estrés. Sí, todo lo que genere estrés crónico, que digamos estrés puede definirse como tensión,
ansiedad crónica, cansancio crónico, agotamiento crónico, entonces el exceso de trabajo, la falta de sueño, todas las enfermedades mentales, las demás enfermedades mentales fuera de las adicciones, como la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño, etcétera, generan estrés crónico. Todo lo que genera estrés crónico, hay una cascada muy compleja que pasa en el organismo que termina aumentando una cosa que se llama el cortisol, que es la hormona del estrés, y cuando esa hormona está elevada, lo primero que hace es bloquear el nacimiento de nuevas neuronas y de nuevas células, y si se mantiene elevada mucho tiempo, digamos más de 6 meses, empieza a matar neuronas, el estrés crónico. Entonces hay que controlar factores de estrés, y ahí es donde tiene que ver todo el tema de la psiquiatría, la psicología, el uso del tiempo libre y todas las demás, digamos, intervenciones positivas en salud mental. El quinto factor crítico es hacer ejercicio físico regular. El ejercicio físico no sirve solamente para mejorar el rendimiento físico y para mejorar el corazón, el pulmón y la circulación, sirve también para eso. O sea, el ejercicio es muy importante no solo para eso, sino también para el cerebro y para las neuronas. Y el último factor, ese es el quinto, y el último factor crítico es asegurar excelente estimulación. Con el cerebro y la mente pasa como con los músculos. Yo quiero que este músculo me crezca, el del brazo, y entonces lo empiezo a estimular, empiezo a ir al gimnasio de 3 a 5 veces en la semana, empiezo primero con una pesita chiquita porque no puedo con ella, pero sigo yendo, voy aumentando la pesa. A los 6 meses este músculo está hipertrofiado, y no solamente está hipertrofiado, sino que mejora mi funcionalidad. Salgo a la calle y soy capaz de levantar hasta un carro con el brazo, de todo lo que he entrenado con ese brazo, por excelente estimulación. Ese mismo brazo con el que acabo de levantar un carro, de pronto salgo a la calle y tengo un accidente en moto, una luxofractura de muñeca y codo, o sea, me fracturo acá y acá, me ponen yeso desde el hombro hasta la mano, me dejan quieto el brazo y me hacen 3 o 4 cirugías, 10 meses, a los 10 meses me quitan el yeso y ese músculo que estaba gigante está menos de la mitad, está atrófico. ¿Por qué? Por falta de estimulación. Yo voy a levantar un lapicero y no soy capaz después de que levantaba un carro. O sea, no solamente se atrofia la masa, sino la funcionalidad. Con el cerebro se ha visto que pasa lo mismo, ¿cierto? Cuando usted no deja de estimular adecuadamente, él se empieza a perder funcionalidad y a atrofiar, ¿sí? Y empieza uno, cuando después de, he tenido pacientes así, eran grandes gerentes que manejaban 800, 1000 personas, se van para la casa a pasar a ver novelas, nada más, ¿cierto? Totalmente falta de estimulación, entonces se empieza a atrofiar su capacidad. Y después van a, digamos, a dar una razón sencilla, a acordarse, digamos, de lo que hicieron el día anterior y ya no se acuerdan, cuando eran grandes gerentes. Pasa exactamente lo mismo, falta de estimulación. Con estos 6 factores críticos puedo recuperar neuronas y puedo recuperar capacidad, y a eso se orientan los tratamientos bien hechos en adicciones. Esto también es una imagen que es una fotografía también. En este caso es como si me cortaran acá la cabeza y me tomaran foto del sistema nervioso central, lo que queda ahí, ¿cierto? Lo que se llaman un corte, digamos, vertical. Arriba está una persona control. Hay gente que dice también, y eso digamos alguna vez se dijo en la ciencia, pero hace más de 30 años, que la edad produce atrofia cerebral y demencia. Entonces tiene demencia senil, como dando a entender de que es que porque está muy viejito, entonces se le atrofió el cerebro. Eso no es cierto, o sea, la edad no produce demencia. Si hay una demencia, si hay una pérdida o una atrofia del cerebro y de funcionalidad, siempre hay que buscar una patología, ¿cierto? Lo que les digo, el Alzheimer, la demencia vascular, las adicciones, dentro de las principales causas de demencia. Sí, entonces la edad no es el factor crítico, los factores críticos son los que les acabo de decir. Lo que pasa es que la mayoría de la gente de edad no cumple estos 6 factores, la mayoría, digamos, se expone a tóxicos, no se alimentan bien, no hacen ejercicio, no tienen una vida estimulada. Eso es lo que está pasando con esta tercera edad, ¿cierto? Lo estamos a veces desechando y dejando de lado cuando son, digamos, el personal más valioso que existe en la sociedad. Es otro problema del que tenemos, pero entonces la edad no produce demencia, siempre hay que buscar la causa de patología. Esta fotografía también lo demuestra. En la parte de arriba está lo que se llama una persona control. Este cerebro o este ser humano tiene 61 años. Y este tiene 60, o sea, este es más joven. O sea, si vamos a hablar de la edad, este tendría que estar más, digamos, un cerebro mucho mejor. Y observe cómo está lleno de huecos. Todos estos huecos que se ven aquí abajo, ¿cierto? Y miren lo que llaman las circunvoluciones, cómo están también llenas de huecos. Todos esos huecos los perdió en masa encefálica. Y aquí está una coloración especial en medicina y en neurología que se llama para la sustancia blanca o las vías de comunicación del cerebro. Miren cómo están de llenas todas las autopistas neuronales acá. Y aquí como están diatróficas, todo está lleno de huecos, todo lo que está en negro es atrófico, todo lo que está en blanco es masa encefálica. Estas son las vías de comunicación y esta es lo que llama la materia gris. Solamente por el alcohol, miren hasta dónde llega, ¿cierto? Se atrofia totalmente, ¿sí?
es otra demostración, y esta persona solo consumía alcohol. Si consumimos entonces más tóxicos como alcohol, cigarrillo, marihuana y lo demás, pues se atrofia mucho más rápido. Muchos se estarán preguntando, venimos a hablar de adicciones y nos están dando una clase de neurología y de neurociencias. Hombre, pues es que la neurología y la neurociencia es lo que explica las adicciones, por eso es que apenas la estamos empezando a entender en los últimos más o menos 30 años del mundo, como también lo ha dicho Nora Volkow y todos los grandes especialistas en el mundo de este tema. Esa es una imagen de cómo madura el cerebro. El cerebro madura de atrás y de abajo, hacia arriba y hacia adelante. Lo último que madura es la parte de adelante, aquí donde tengo mi dedo, que es lo que ya han llamado el córtex prefrontal o la corteza prefrontal, que es la parte de adelante del lóbulo frontal, y está madurando hacia los 25 años. En condiciones normales, un cerebro está completamente maduro a los 25 años. Esa es una explicación desde el punto de vista de la neurociencia, por ejemplo, de la adolescencia, de por qué el adolescente es irresponsable, poco planeador, inestable, no regula sus emociones, es hipersexual, es territorial, es agresivo. Su parte prefrontal, que le han llamado también en neurociencia, el lóbulo de la conciencia, no ha madurado, madura hacia los 25 años en condiciones normales. Y si usted, tristemente, ¿por qué traigo esta imagen? Porque si usted antes de que su encéfalo o su cerebro esté completamente maduro, lo empieza a atacar, ya veíamos ahorita que una borrachera, una traba, y hoy en día se ha visto que el uso compulsivo de apuestas o de internet son como batazos en el cerebro, pegarse batazos en la cabeza, son traumas encefálicos o traumas cerebrales. Si usted le empieza a pegar batazos a su cerebro antes de que esté maduro, entre más inmaduro esté, en este caso la coloración entre más azulosa o violácea significa mayor maduración y la coloración entre más amarilla, naranja o roja hay más inmadurez. Entre más inmaduro esté y usted lo exponga a cigarrillo, licor, drogas, ludopatía o uso problemático de internet, pues lo daña mucho más, digamos está mucho más blando, está mucho más vulnerable, está mucho más débil, ¿sí? Todavía usted no se ha alcanzado a fortificar, a madurar y a estabilizar y usted ya lo empieza a atacar. Hemos visto casos de pelados que a los 12, 14 años, digamos en séptimo, octavo grado, eran los mejores del colegio y ya cuando están en 11, 3, 4 años después, los echan por bajo rendimiento. O sea, ya de daño cerebral, e incluso en edades muy tempranas, lo estaríamos empezando a hablar de demencias tempranas. Hemos tenido casos así tristemente. Entonces, entre más rápido les va más mal, sobre todo los que empiezan a consumir o se exponen a una adicción antes de los 15 años. Tristemente en Colombia y en Medellín, somos de las sociedades que a más temprana edad nos exponemos a adicciones, a cigarrillo, licor o drogas. Una de las razones es porque seguimos siendo de los principales productores de las principales drogas en el mundo. Eso es muy triste y es una realidad. Y como somos productores, entonces aquí es muy fácil conseguirla, hay mucha oferta y muy barata la oferta, ¿cierto? En un gramo de cocaína en Medellín puede valer de 5 a 10 mil pesos, ¿cierto? Mientras que en Nueva York vale 30 a 50 dólares, ¿cierto? Es una diferencia gigante. Entonces se consigue muy fácil, se consigue en cualquier esquina, entonces se expone mucho más fácil las personas, incluso los niños, a veces los descuidamos mucho también, los dejamos muy solos, se exponen muy rápidamente y entre más se expongan, pues mayor daño va a haber en todo su cerebro, en todo su comportamiento, y ya está clara, por ejemplo, la asociación entre consumo crónico de marihuana y esquizofrenia, entre consumo crónico de cocaína y trastorno bipolar, entre consumo crónico de alcohol y demencia o atrofia cerebral. A más temprana edad, si usted se expone, empieza a dar batazos a su cerebro, entonces su cerebro y su mente van a terminar en un desastre rápidamente. Estas, digamos, son imágenes de cómo, estas sí son dibujos, pero son dibujos que muestran lo que llama el sistema de recompensa. Estas vesiculitas liberan una sustancia que se llama dopamina, que es la que se ha llamado, que es la que activa como toda la cascada de lo que se llama el sistema de recompensa o de bienestar, o sea, el sistema que responde como por el placer a nivel cerebral, que no es una sola área cerebral, sino que es una red compleja de varias áreas del cerebro, donde participa la corteza prefrontal, se llama el tallo cerebral, bueno, etcétera, varias sustancias, la amígdala del temporal, etcétera, varias áreas del cerebro, y ese primer, digamos, como disparador de toda esa cascada de recompensa o de placer es una sustancia llamada dopamina. Miren la cantidad de dopamina que libera a alguien cuando tiene mucha hambre y come. Food significa alimento por alimentación y cocaína, pues cocaína. Cuando uno tiene mucha hambre y come, libera esta cantidad de dopamina y genera como ese impacto de placer. La cocaína libera 5 a 10 veces más dopamina. Si durante toda la historia de la humanidad nos hemos matado y nos seguimos matando, hemos ido a la guerra por hambre, imagínense lo que lo que es capaz de hacer un paciente por cocaína, y eso es lo que vemos. Un paciente atrapado en una adicción, en la enfermedad adictiva, lo único que le importa con el tiempo es la próxima dosis.
ya no le importa absolutamente nada más, ya ni siquiera la sexualidad le importa, ni la familia, ni el afecto, mucho menos la universidad, el trabajo, la sociedad. Hace lo que tenga que hacer, así sea matar, secuestrar, robar o prostituirse con tal de conseguirse la próxima dosis. Ese es un tema incluso muy biológico, más biológico de lo que nosotros quisiéramos pensar. Algunas cosas que ya les he venido diciendo, pero como un recorderis de algunas cifras epidemiológicas de Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, el alcohol es la primera causa de muerte prevenible en las Américas. Miren, el cigarrillo es la primera causa de muerte prevenible en el mundo. En todo el mundo, digamos, la causa que puede ser intervenida, que más genera muertes en todo el mundo es fumar cigarrillo. Pero en las Américas, en Norte, Centro y Suramérica, el alcohol enferma y mata a más personas que el cigarrillo. Ya tenemos como algo de conciencia con cigarrillo, todas estas campañas que se han llamado publicidad contraria, publicidad negativa. Usted compra una cajetilla y ya está por ley, y eso fue después de por ahí 2 décadas de peleas con toda la industria y todas las multinacionales, incluso con los gobiernos, por ley liderado por la ONU y la Organización Mundial de la Salud, la OMS y la ONU. Ustedes en la cajetilla hay una fotografía de una patología mortal producida por el cigarrillo, entonces hay fotografía de un aborto, fotografía de un cáncer de laringe, de un cáncer de pulmón, de un infarto, ¿sí? Eso es lo que produce, eso es lo que usted está comprando, o sea, le están diciendo, usted está comprando un infarto, usted está comprando un cáncer, y eso es lo que estamos haciendo con el cigarrillo. Ya tenemos cierta conciencia, y de estas campañas han logrado que las nuevas generaciones hayan disminuido el consumo de cigarrillo, pero tristemente, por ejemplo, sustancias como con el alcohol, estamos todavía en la fase de enamoramiento, o sea, todavía nos parece una berraquera, por ejemplo, regalar alcohol, o sea, usted le regala una botella de whisky a un amigo, le está regalando la primera causa de muerte prevenible en las Américas, o sea, le está regalando la posibilidad de que tenga más o menos 250 enfermedades asociadas al consumo de alcohol. Entonces, el alcohol enferma y mata más personas incluso que el cigarrillo, y todavía tenemos un montón de lo que llamamos como subculturas pro alcohol o pro consumo. Les voy a poner 2 subculturas pro alcohol o que favorecen el consumo en nuestra sociedad que están de moda en Medellín. Uno, la enología, que es la experticia en cata de licores y en cata de vinos, ¿cierto? Y lo hacen ver como si fuera una cosa de mucho mundo, pues es que yo tomé un vinito y lo dejé 10 segundos y ya supe que era de la cosecha francesa, de la campiña, del año 68, y lo vemos como si el que hace eso, qué señor tan culto, qué tipo tan inteligente. A mí eso me parece tan absurdo como que yo me inyecto heroína y digo, ah, esta heroína, sí, esta es de Afganistán, del año 89, pues es una estupidez, perdón la expresión, pero es que somos muy ignorantes con el tema. Y también hay otra cosa que pusieron de moda en Medellín, que es el famoso maridaje, que es esta comida casa con cuál trago, ¿cierto? Entonces este pescado casa con este vino, esta carne casa con este coñac, ¿cierto? ¿Qué estamos diciendo en el fondo? Tome trago, y que tomar trago es delicioso y no tiene ningún problema, o sea, y no es cierto, eso no es cierto, ¿sí? Y ni hablar lo que está pasando con marihuana. El boom de la marihuana en este momento, en nuestra sociedad todavía no hay muchas cifras de eso, algunos estudios preliminares que incluso hemos participado nosotros como Grupo de San Vicente, es la tercera causa de consultas en urgencias ya, de necesidad de consultar a urgencias y hospitalizarse por adicciones en el mundo, la marihuana, y con todo lo, digamos, también el boom de la marihuana terapéutica y medicinal, muchas de esas propagandas son muy irresponsables, porque no hay peor mentira que una verdad a medias, y están diciendo las posibles bondades de la marihuana, pero no están hablando todas las posibles consecuencias y todas las enfermedades que produce. Una de las primeras causas, todas las adicciones de trastorno del sueño, asociación cada vez más clara con demencia es lo que les decía que es la atrofia severa del cerebro y la mente, ¿sí? Digo cada vez más clara es porque estudiar en esto es muy difícil, entonces hay algunos estudios que todavía falta evidencia, pero entre más se estudia y se investiga el cerebro expuesto a cualquier adicción, se ve que se atrofia y se daña. Asociación directa de todas las adicciones con todo tipo de agresiones, muertes violentas y trastornos mentales. Ya se sabe, por ejemplo, que las adicciones son una de las principales causas de enfermedades mentales en el mundo. Yo creo que todos hemos oído que ha habido como un boom de las enfermedades mentales en el siglo XXI, ¿cierto? Se está hablando de prevalencias, o sea, presentaciones altísimas de enfermedades como la depresión, como los trastornos de ansiedad, el trastorno del sueño, el suicidio, por ejemplo, en todas las sociedades hoy en día aparece entre las primeras 10 causas de muerte en el mundo, ¿cierto? Hace 30, 40 años no aparecía entre las 40 primeras causas, ahorita está entre las 10 primeras en todos los estudios, hay incluso estudios que han hecho, que han mostrado que es la quinta, sexta causa de muerte en el mundo hoy en día el suicidio, ¿cierto? Son cosas gravísimas, las adicciones tienen todo que ver, generan ese tipo de enfermedades, generan incluso el suicidio, lo que les decía, la asociación entre consumo crónico de marihuana
y esquizofrenia ya está clara, entre trastorno bipolar y consumo crónico de cocaína, entre consumo crónico de alcohol y depresión, entre trastornos de ansiedad y consumo crónico de cigarrillo, clarísima la asociación, o sea, incluso más que asociación, es una causalidad ya demostrada. Clara asociación con enfermedades infecciosas como el VIH-Sida, la hepatitis B, la hepatitis C, la tuberculosis, endocarditis, todas estas son enfermedades pandémicas, o sea, como enfermedades que están afectando a todas las poblaciones del mundo y Medellín no es la excepción. Y una de las principales causas de que estas enfermedades se generen y se transmitan son las adicciones, nuevamente. Crisis en el sistema de prisiones, en las prisiones en el mundo en general, pero en nuestro medio en particular, hay una gravísima crisis. En las prisiones de Colombia se desaparecen personas, entra un ser humano y a los 3 meses nadie lo vuelve a ver y nadie da razón de él. Y han encontrado fosas comunes, canecas con ácidos que diluyen hasta los huesos de las personas, o sea, cosas gravísimas. Si pasa eso, imagínense lo que está pasando en el tema de consumo de drogas y de adicciones y de transmisión de enfermedades infecciosas como el SIDA en las prisiones, gravísimo, prácticamente nadie le para bolas a las prisiones en Colombia y eso es muy grave. Dentro de todas las adicciones, solo 1 de cada 10, y estos son reportes internacionales, yo creería que en Colombia es 1 de cada 20, 1 de cada 30, solo 1 de cada 10 recibieron atención adecuada. O sea, solo 1 de cada 10 personas que tuvo la mala fortuna de caer en una enfermedad adictiva fue realmente identificado por un grupo experto y fue tratado de la manera adecuada, de la mejor manera disponible que hay. La gran mayoría, 90%, yo creería que más en nuestro medio, como les digo, terminan siendo maltratados, estigmatizados, señalados, todo el mundo les cae encima, todo el mundo los regaña, en todas partes los echan de la casa, los echan de los hospitales también, y la persona termina desesperada en la calle consumiendo. O sea, porque las ollas de las grandes ciudades de todo el mundo, incluida Medellín, están llenas de personas, que incluso tratan de barrerlas, digamos, con seguridad. Esa es una forma de intervenir, pero un ser humano que tiene una grave enfermedad cerebral y lo sacan a patadas y lo tiran a la calle, pues ¿él qué va a hacer? Lo que vemos como todo eso que está pasando en el corredor del río y de la regional, un montón de personas enfermas que terminan haciéndose daño a sí mismos, siendo un grave problema de salud. Entonces, necesitamos asumir un papel humanitario y de servicio, necesitamos entender primero que esto es una enfermedad, que la persona no lo eligió y que si se comporta muy mal es porque está muy enfermo. Cuando el esquizofrénico o el paciente con demencia le pega un puño al médico, el médico se asusta y llama inmediatamente a los enfermeros para que lo hospitalicen porque está muy enfermo. Pero si el paciente que fuma marihuana o al alcohólico le pega un puño al médico, el médico no llama a los enfermeros, sino que llama a los celadores para que lo cojan a patadas y a bolillo y lo saquen a la calle como un perro. Estamos hablando de enfermedades muy similares. Yo creería incluso que tener una adicción es más grave que tener una esquizofrenia o casi igual de grave a tener una demencia. Una droga de abuso es definida como una sustancia que introducida en el organismo modifica funciones, que tiene efectos psicoactivos. Psicoactivo significa que afecta, digamos, o la regulación emocional, o la percepción, o la conciencia, o el comportamiento. La regulación de las emociones, la percepción, la conciencia o el comportamiento. Una sustancia que afecte cualquiera de estas funciones del ser humano se considera psicoactivo y se considera droga de abuso si además de ser psicoactivo se puede autoadministrar y produce placer. Dentro de las drogas de abuso que hay, se dice en el mundo, hoy en día, el último estudio que revisé hablaba de 683 drogas de abuso en el mundo. 683. Todos conocemos 10 o 15, pues si pensamos que ahí murió la cosa, cigarrillo, alcohol, marihuana, cocaína, heroína, todo el mundo la recita, pero 683. Yo llevo 14 años trabajando en adicciones y yo les aseguro a todos ustedes y les confieso, no conozco más de 100. O sea, es prácticamente imposible que uno las conozca todas. Entonces, uno más bien puede conocer como la definición, o sea, saber que es una droga de abuso. Y para entender si alguien tiene problemas con lo que está consumiendo, puede remitirse a estas definiciones, que estas definiciones son, digamos, propuestas por la Organización Mundial de la Salud y aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando usted se expone a una droga de abuso, alcohol, cigarrillo, marihuana, cualquiera de estas en una ciudad como Medellín, de los últimos estudios hablan de 40 tipos distintos de drogas o de sustancias de abuso en las calles, y hay algunas que tienen subtipos, por ejemplo el éxtasis, se han encontrado hasta 100 subtipos. Entonces las que se consiguen en las calles en Medellín son más de 300 cosas que usted puede meter en Medellín, digámoslo así, ¿cierto? Y a veces ni siquiera sabe qué. Entonces, cuando usted consume cualquiera de estas drogas, solamente puede estar en una de estas estadios o en una de estas, digamos, clasificaciones. Si usted consume una de esas drogas, solamente puede ser desde el punto de vista médico y científico o un usador de esa droga o un consumidor habitual
o un consumidor en patrón de uso nocivo de abuso, o un consumidor en patrón de dependencia, no hay más. Yo sostengo mucho en este tema de las adicciones, pasa muchas veces como el fútbol o la política, que todo el mundo cree que sabe y todo el mundo opina y todo el mundo cree que es experto. No, es que la marihuana a mí me cayó muy bien y la marihuana, vea cómo me pone a mí de bien, la marihuana es buena para la salud, punto. ¿Cómo hiciste el estudio? Ah, no, yo lo probé en mí mismo. Pues eso no es ciencia, eso es una experiencia subjetiva, pero eso no es ciencia, ¿cierto? Y está lleno de lo que llamamos eufemismos, o sea, como palabras suavecitas y positivas para maquillar realidades súper oscuras, ¿cierto? Por ejemplo, el uso recreacional, eso es un eufemismo. Eso desde el punto de vista médico y científico no existe, existe desde el punto de vista de la publicidad para hacerle marketing a la marihuana y al alcohol, uso recreacional de marihuana, dar a entender como recreación, yo me voy a un parque a jugar fútbol, fumar marihuana es lo mismo que irme a un parque a jugar fútbol, pues, o sea, claramente no, ¿cierto? Es exponerme a una sustancia tóxica que me intoxica el cerebro y que me pone en un montón de riesgos para un montón de cosas, pero cuando decimos uso recreacional, minimizamos inmediatamente el impacto, ¿sí? O también el uso experimental, o se ha hablado mucho, y ese sí es un concepto muy común, pero también me parece muy equivocado también, del consumo social, ¿cierto? ¿Usted consume alcohol, señor? Sí, sí, doctor, socialmente. Y muchas veces el médico que ni siquiera, pues que tampoco está entrenado en adicciones, eso hay que decirlo, que muchas veces el personal de salud tampoco está bien entrenado, el mismo médico sigue adelante, consumo social, y entonces para el médico consumo social es que consume 2 tragos cada mes, ¿cierto? Para el paciente, y eso me ha pasado, esto que les voy a decir parece un chiste, pero es de la historia real. ¿Usted consume, señor? Sí, doctor, socialmente, alcohol. Bueno, señor, ¿qué es socialmente para usted? Ah, sí, doctor, cada que tengo reuniones. Ah, perfecto, señor, listo. ¿Y cada cuánto tiene usted reuniones? No, doctor, casi todos los días, por mi trabajo, casi todos los días. O sea, que usted toma trago todos los días. Pues sí, si lo vemos así, doctor, sí, yo tomo trago todos los días. Pues entonces, realmente consumo social, eso tampoco existe, como les digo, desde el punto de vista científico y de medicina. Si usted consume una droga de abuso, solamente puede ser un consumidor en patrón de uso, en patrón de hábito, en patrón de uso nocivo o abuso, o en patrón de dependencia. Hábito o uso, o sea, no todo el que se toma un trago realmente es adicto, no todo el que prueba alguna vez vino, entonces quién sí y quién no. Un consumidor en patrón de uso es cualquier utilización esporádica de la sustancia sin ninguna repercusión en ningún área de la funcionalidad, ¿cierto? Hábito y uso, digamos la diferencia entre hábito es que hábito ya hay un patrón regular, digamos cada 8 días o cada mes, aquí es esporádico 2 o 3 veces al año sin una fecha específica, pero sin ninguna repercusión en ningún área de la funcionalidad de la persona. Cuando usted consume alguna droga de abuso o alguna actividad adictiva como el juego o el uso problemático de internet y tiene así sea un solo impacto importante en los últimos 12 meses, o sea, así sea un solo problema importante en el último año por ese consumo, por esa actividad adictiva, ya se considera que usted sale del terreno de lo normal y se mete en lo anormal, o sea, ya empezamos a hablar de patología, empezamos a hablar de que ya necesita ayuda, ¿sí? Entonces, aquí hay un patrón regular y aquí no hay patrón regular, pero sin ninguna repercusión, hasta aquí es la línea de lo normal, ya aquí estamos hablando de la patología y de la necesidad de tratamiento. ¿Por qué necesidad de tratamiento? Por todo lo que venimos diciendo, las adicciones se asocian con muchas enfermedades y con mucha, digamos, disfunción, incluida la muerte, por muchas patologías, incluido el suicidio, ¿sí? En tanto el uso como en el uso nocivo o la dependencia ya hay un impacto negativo, o sea, ya hay algo, por lo menos un problema importante en los últimos 12 meses, pero la dependencia es un patrón más severo, en donde lo decíamos ahorita, la variable de tiempo, si gasta la tercera parte o más de la tercera parte de su tiempo de vida útil o productiva, consiguiendo la sustancia, consumiéndola como tal, o recuperándose de los efectos, hay que sumar todos esos tiempos, si gasta la tercera parte o más de la tercera parte, se considera que tiene una dependencia. Una sola variable ya es dependiente, o sea, ya no es solamente uso nocivo, que este también tiene problemas, pero es un problema, digámoslo así, más leve, es un problema más severo que requiere una atención más intensiva. Muchas veces cuando uno empieza a abordar a un paciente con adicciones, lo primero que tiene que hacer es hospitalizarlo, porque está tan intoxicado, tiene un síndrome de abstinencia tan severo que hay que hospitalizarlo porque si no se muere, o sea, literalmente son emergencias médicas muchas de los casos de adicciones. La variable control, ¿qué tanto control ejerce usted sobre la actividad o la sustancia, o es la actividad o la sustancia lo que lo controla? Cuando usted dice, por ejemplo, que solamente se va a tomar 2 cervezas y pase lo que pase, se toma solo las 2 cervezas, cuando se tomó la segunda cerveza ya pide agua o se va para la casa, o usted dice que se va a tomar 2 cervezas y después de 2 cervezas pide media, después pide una botella, después termina tomando tequila y después termina enlagunado peleando con el policía.
falta de control, ¿cierto? Hay una frase clásica en Antioquia en el tema del control que lo dice el paisa como con mucho orgullo, pero en mi concepto también con mucha ignorancia. Hombre, a mí me emborrachan, no me dan como estaban, ¿cierto? O sea, si me vas a dar un trago, me los tenés que dar todos, o si no, no me des nada. ¿Por qué? Porque no lo controlo. O sea, después de que ya me puse en contacto con la sustancia, afectó mi cerebro y me voy hasta el fondo, hasta así pase lo que pase, así mi accidente borracho o lo que sea. La variable control, la variable severidad del impacto negativo. ¿Qué tantos problemas o qué tantas dificultades he tenido yo por esa actividad adictiva? Y problemas hay de toda índole, hay problemas, lo hemos venido mencionando todo el tiempo, legales, de tránsito, académicos, profesionales, laborales, familiares, sexuales, de todo tipo. O sea, una persona con una adicción se le afecta absolutamente toda la vida. Un solo problema importante, ya tienen problemas y debe buscar ayuda. Es uno de los mensajes grandes también que venía a traerles ahora. Dentro de los manuales de clasificación de enfermedades mentales, el más, digamos, más trabajado y más revisado últimamente es lo que se ha llamado el DSM-5, o el Manual Diagnóstico Estadístico de las Enfermedades Mentales en su 5ª versión de la Sociedad Psiquiátrica Americana, que fue editado en mayo de 2013. Hay un cambio y habla de trastorno por consumo de sustancias, pero dicen que prefieren no hablar de adicción, se los traía para que conozcan cómo se están diagnosticando según los manuales actuales, pero más importante que eso me importa hasta el DSM-4, que fue la última revisión en el año 2000, hablaba de trastornos mentales asociados al consumo de sustancias. Ahora habla de trastornos mentales inducidos por sustancias. Esta palabrita responde a décadas de investigación científica, o sea, ya tenemos pruebas claras de que consumir cigarrillo, licor y drogas enferman el cerebro y la mente de las personas. Una persona sana, completamente sana, que no iba a sufrir de ninguna enfermedad mental, empieza a fumar crónicamente marihuana y le da esquizofrenia, y la esquizofrenia no es una gripa, es una enfermedad mental supremamente grave y severa. O consume crónicamente alcohol y le da demencia, y la demencia tampoco es una gripa, o sea, es lo peor que le puede pasar al cerebro y la mente de un ser humano, ¿sí? O sea, inducen enfermedades mentales desde cero. Obviamente también empeoran enfermedades ya existentes o aumentan el tiempo de presentación o la complejidad de enfermedades ya predispuestas. También eso pasa, pero una persona sana se puede enfermar mentalmente de manera grave por una adicción. La ludopatía, que también a veces no hemos hablado lo suficiente de esto. Ludo habla de juego, obviamente no estamos hablando aquí del juego en general. El juego en general es una actividad humana muy importante, incluso en procesos de socialización, de recreación, de cultura, pues estamos hablando, no sé, del fútbol, los juegos infantiles, son supremamente importantes. Estamos hablando básicamente de juegos de azar o de apuestas. ¿Qué es un juego de azar o de apuestas? Es cualquier actividad humana que implique ganancia o pérdida desproporcionada en cortos periodos de tiempo y en donde supuestamente interviene el azar o la suerte. Cualquier actividad humana que implique ganancia o pérdida desproporcionada, generalmente material o en dinero, en cortos periodos de tiempo en donde supuestamente interviene el azar o la suerte. Digo supuestamente es porque todos estos juegos llamados de azar se pueden manipular e intervenir. Hoy en día es muy fácil con todos estos sistemas electrónicos y a control remoto. El ejemplo más clásico de la ludopatía o de los juegos de azar o de apuestas, la tragamonedas, que yo no sé si ustedes sabían, ya hace como unos 20, 30 años, son tragabilletes. Usted le puede meter a una máquina de un billete de 50,000 o 100,000 pesos y tan rápido como en 8 o 10 segundos, que es lo que se demora el mecanismo funcionando, perdió 50,000 pesos, es lo que estamos hablando. O si es tan de malas y gana, la experiencia en adicciones ha demostrado que ganar es ser de malas, ¿sí? Por una apuesta de 50,000 pesos, hay máquinas en Medellín que dan hasta 10 millones. Entonces usted en 10 segundos metió 50,000 pesos, ganó 10 millones, si en las primeras 3 a 5 veces que usted apuesta tiene una ganancia grande, tiene más del 50% de probabilidad de volverse ludópata a largo plazo. O sea, como que algo se raya en su cabeza, algo le hace clic. Hombre, en 10 segundos me gané 10 millones, ¿yo para qué me voy a matar un mes para ganarme 2 millones? Pues yo no necesito trabajar, yo voy a ser millonario, ¿cierto? ¿Sí? Y ya me quedo ahí y la experiencia ha demostrado que empiezo a jugar y antes de un mes he perdido esos 10 millones y mucho más, ¿sí? Entonces,
De eso es lo que estamos hablando, de la patología de los juegos de azar o de apuestas. Una definición básica: inmiscuirse repetidamente en juegos de azar o de apuestas a pesar de las consecuencias negativas, con claro impacto negativo en la funcionalidad, con graves problemas, como venimos diciendo. Ya es clasificada por toda la investigación científica dentro del grupo de las enfermedades adictivas. Antes se consideraba que era un problema de los impulsos o de otro tipo. El diagnóstico, volvemos a las mismas variables: la variable de tiempo, la variable de control, la variable de severidad del impacto negativo. Si usted gasta la tercera parte o más de la tercera parte del tiempo buscando respaldo para apostar o dinero para apostar, apostando como tal, o recuperándose de las deudas y los problemas de haber apostado, pues tiene un problema grave. Si tiene, digamos, las tres variables, tiene un problema más severo. La variable de control, cuando usted dice que va a apostar solo 30.000 pesos, efectivamente gane o pierda, apuesta los 30.000 y se va tranquilo, o termina empeñando el reloj, la tarjeta de crédito, la corbata, bueno, o sea, la argolla de compromiso, o sea, la cosa llega a ser supremamente grave. Así el caso de una persona de 28 años que en 6 horas perdió 750 millones de pesos, perdió 100 millones en efectivo, perdió una camioneta por 150 millones, valor de 150 millones de pesos, y perdió un apartamento por valor de 500 millones de pesos, en una sola sentada apostando. Eso es la ludopatía, ¿cierto? Esa persona que hizo lo que haría el 90% de la gente: después de salir, cuando lo echaron como un perro porque ya no tenía dinero, se intentó suicidar, pero ya él no se podía enfrentar a la vida. Gracias a Dios no murió y pudo después tratarse, pero de eso estamos hablando cuando hablamos de severidad del impacto negativo. El tratamiento es similar a otras adicciones, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y en medicación se ha visto que no hay medicamentos que sean antiludopatía, sino que es un tratamiento como generalizado. Hablamos un poquito de internet. Las llamadas, primero se dijo que todas las llamadas TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, que todas eran potencialmente adictivas, ¿cierto? Pero después se vio que realmente las que tenían problemas de adicción eran las que tenían en común, que eran interactivas, tenían uso de internet. Primero se dijo en el año 95, el internet es adictivo, o sea, todo el internet es adictivo, y eso prendió todas las alarmas, porque el paradigma básico del tratamiento en adicciones es lograr lo que se llama abstinencia total y radical de todo lo que sea adictivo todo el tiempo, o sea, lograr que la persona renuncie totalmente a las adicciones y, como lo decíamos al principio, aprenda a tener una vida libre totalmente de adicciones, ¿sí? Usted a una persona del siglo XXI no le puede decir abstinencia total de internet, o sea, no se conecte nunca a internet, eso es imposible, es una utopía en el siglo XXI, ¿cierto? Pero después de estudios posteriores mostraron que el internet como tal general no era adictivo, sino que hay 4 tipos de páginas o 4 tipos de páginas problema, 4 tipos de actividades que se pueden hacer por internet que sí son potencialmente adictivas o peligrosas: los juegos en línea, la pornografía en línea, las apuestas en línea y las redes sociales. Estas son las páginas peligrosas que pueden generar potencialmente una adicción. Se han tratado de proponer otras, pero hasta ahora no hay evidencia científica importante de ninguna otra. Se ha llamado todavía uso problemático de internet porque todavía falta un poquito más de investigación, es un tema muy reciente en el mundo, es de finales de los 90 hacia acá, apenas estamos empezando a entender científicamente cómo funciona eso y cómo afecta el cerebro y el comportamiento, pero ya empieza a tipificar o a apuntar a que sea una adicción. ¿Cuáles son las señales de alerta entonces para una posible adicción? Entonces, ¿cómo yo puedo sospechar si mi hijo, el adolescente, mi sobrino, mi primo, ¿cierto?, mi novia puede tener una adicción o no? No hay ninguna señal que sea en lo que llamamos medicina patognomónica, o sea, que sea definitiva. Como un patognomónico es, por ejemplo, la glicemia. Si a usted le toman una prueba de azúcar en la sangre y le sale más de 150, sobre todo más de 200, ya usted es diabético y punto, pues eso no necesita ninguna otra prueba. En adicciones no hay eso, hay cosas que ayudan a sospechar, o sea, una sola característica no hace el diagnóstico, pero varias características lo empiezan a no hacer sospechar, y el diagnóstico definitivo lo hace un profesional en salud experto en adicciones, un psicólogo, un psiquiatra, un médico. Cambios poco explicables en la conducta del comportamiento habitual, cambios en la forma de ser y de relacionarse, cambios en la manera de hablar y de vestir, nuevos grupos sociales o la presencia de amigos con reconocidos problemas de adicciones. Pocas veces es tan cierta esa frase de los abuelos de dime con quién andas y te diré quién eres, como en la adolescencia o la adultez joven. Si mi pelado, yo conozco que los 4 mejores amigos consumen, le aseguro que el pelado suyo también consume, así usted crea que no, nunca lo haya visto, ¿cierto? Eso es de ese tamaño, ¿sí? Cambios en la apariencia física o en el peso corporal, súbitamente alguien que era obeso se vuelve flaco, no, es que estoy haciendo muchos abdominales, pues eso no lo cree nadie, pues, empezó a fumar marihuana, empezó a consumir cocaína y se enflaqueció en 4 meses, en 6 meses, ¿cierto?
presencia de mentiras frecuentes, comportamiento agresivo, rebelde sin clara explicación, sudoración excesiva tampoco sin clara explicación. Entonces son los papás llevándolo a operar que porque tiene síndrome de desautonomía, que porque tiene muy exagerado la función simpática, y resulta que está consumiendo y eso es lo que lo pone a sudar cuando está intoxicado, cuando está en abstinencia. Cambios en la alimentación o en la forma de alimentarse, súbitamente empieza a suprimir el almuerzo o suprime la comida o empieza a comer más de lo que comía antes y no se le ve gordura por ningún lado, pues sí, necesidad de dinero, gastos importantes sin clara explicación, de pronto empiezan a necesitar mucho dinero, empiezan a necesitar invertir mucho, se empiezan a desaparecer cosas en la casa, ¿cierto? Ausencias o fallas escolares o laborales repetidas sin otra explicación. Una de las principales causas de ausentismo escolar y ausentismo laboral son las adicciones, porque una persona con una adicción, como les decía, tiene tan enfermo el cerebro que no le para bolas a nada, disminución en el rendimiento académico o laboral, pérdida o desaparición de objetos personales valiosos. Tenía un pelado que cada 2 meses le roban el celular, ¿cierto? Y solamente como a la 5ª vez la mamá se preocupó, pues, dijo, ¿usted tiene el ladrón propio o qué? ¿O es que usted con quién está negociando el celular? Hombre, le compraron el super celular, él iba y lo vendía y con eso consumía, pues. Cambios en el estado de ánimo, hay que sospecharlo también, puede ser por otras cosas, pero hay que sospechar, una de las cosas a sospechar es las adicciones, problemas repetidos con la autoridad, ya sea de tipo legal, familiar, escolar o laboral, empieza a tener problemas con la autoridad, digamos, con los coordinadores o con el rector o con el celador de la esquina o con el policía. Hay que empezar a pensar, hombre, ¿usted por qué es tan problemático? ¿Por qué me ponen tantas quejas de usted? ¿Cierto? Pérdida súbita de interés en las actividades habituales. Normalmente era un gran futbolista, le gustaba mucho el fútbol, vivía enamorado de su novia y de pronto dejó la novia, dejó el fútbol y se mantiene encerrado. Hay que empezar a pensar qué es lo que pasó ahí, o cambió de amistades, disminución de rendimiento físico y deportivo. Eso es como algunas señales como generales. ¿Qué hacer entonces como más profesionalmente? Y les voy a compartir una encuesta científica, pero que es de fácil aplicación, es de respuesta de sí o de no, y usted la puede aplicar fácilmente en 3 a 5 minutos. Se llama el CAGE, ya ahorita se las digo cuál es, ¿sí? ¿Qué hacer entonces? La persona, digamos, no es experta en adicciones, puede ser incluso la mamá o puede ser un médico, debe identificar y remitir si hay intoxicación aguda o abstinencia, o sea, si rápidamente empezar a sospechar si está consumiendo y si está intoxicado, y inmediatamente pedir ayuda al sistema de salud, informar y motivar siempre para el cambio. La solución cuando se genera una adicción, y esto me ha pasado incluso por algunos familiares que me han preguntado y todo eso, la solución cuando se genera una adicción no es cogerlo a patadas o regañarlo, o echarlo de la casa, o cogerlo a puños. Tiene una enfermedad cerebral grave, hay que empezar a abordarlo como una enfermedad cerebral grave, hay que empezar a sentarse con él, a hablar con él, motivarlo al cambio, ayudar a resolver ambivalencia y negación. Prácticamente todos los adictos tienen como esa lucha interna entre el diablito y el angelito. Una parte de él acepta que tiene mucho problema y que debería cambiar, pero otra parte está feliz como está y no quiere cambiar. Entonces hay que tratar de ayudar a resolver eso, pero no con la violencia, sino con el diálogo. Entrevistar a un familiar, a un acudiente, eso como para el personal de salud, o si uno sospecha en alguien más, y remitirlo oportunamente a un programa especializado. Este es el famoso CAGE que se puede responder en 3 a 5 minutos. ¿Alguna vez ha sentido la necesidad de controlar o bajar la cantidad de alcohol o drogas que consume? La respuesta es sí o no. ¿Alguna vez se ha sentido usted incómodo porque alguien criticaba su forma de consumir? ¿Alguna vez se ha sentido avergonzado o culpable de su forma de consumir? ¿Alguna vez ha tomado usted un trago o ha consumido drogas temprano en la mañana para aliviar los efectos de la resaca o del guayabo de la noche anterior? Usted responde a 2 o más que sí, tiene un problema de adicciones y debe buscar ayuda profesional. Si no, podemos considerar que el tamizaje es negativo y esto tiene evidencia científica seria de que ayuda a identificar rápidamente una adicción. ¿Qué hay que hacer entonces cuando ya detectamos a alguien con adicciones? El tratamiento ideal en adicciones es lo que se ha llamado un tratamiento multidisciplinario, integral, de mediano a largo plazo y flexible. Tratamiento, toda adicción merece tratamiento, hay que abordarla, no importa que la persona no quiera o no se haya dado cuenta. Multidisciplinario, como un tratamiento bien hecho en adicciones, es una rehabilitación neuropsiquiátrica compleja y crónica, o sea, del cerebro, la mente y las emociones, requiere de muchas profesiones que le ayuden en eso. Integral, se debe abordar no únicamente la adicción como tal, sino todos los problemas de salud física, mental y sexual, legal, social, general de la persona. De mediano a largo plazo, un tratamiento bien hecho en adicciones es de meses o de años, incluso las adicciones más severas como la heroína intravenosa o el bazuco o la pipa,
se considera que el tratamiento debe ser o el seguimiento de por vida y debe ser flexible, y es que el tratamiento se debe amoldar a las necesidades del paciente y no el paciente a un tratamiento rígido. O sea, el tratamiento es el que debe buscar la manera de acercarse a la persona. Una neuroimagen que muestra cómo aquí a mayor flujo y mayor oxigenación hay colores más brillantes, un consumidor de metanfetaminas, que es el famoso cristal, que también se consigue en Medellín. Después de un mes de tratamiento y abstinencia, su recuperación cerebral ni siquiera se parece a lo normal. 14 meses después de tratamiento se parece a lo normal, pero todavía no es igual a lo normal. Esto es una prueba científica de que hay que rehabilitar el cerebro y la mente cuando hay una adicción. Las recaídas, o sea, es considerada una enfermedad crónica, la posibilidad de recaída en una adicción es similar a otras enfermedades crónicas como la hipertensión, el asma o la diabetes, y el tratamiento es igual o ligeramente más efectivo que estas otras enfermedades crónicas. Tenemos como grupo de adicciones, y lo decía ahorita también Claudia, la comunicadora, una publicación científica que se la recomiendo también, divulgación científica significa que hacemos el esfuerzo como por ese lenguaje científico que a veces está como en la nebulosa, como de aterrizarlo y volverlo como un lenguaje más cotidiano para que lo podamos entender todos, ¿sí? Y ahí podemos encontrar los conceptos que hablé hoy y cosas mucho más profundas incluso, se los recomiendo a todos. ¿Y qué hacemos entonces si tenemos a alguien con adicción o tenemos la sospecha? Las diferentes EPS ya también por ley, incluso por presión un poco del Estado que tocó hacerla, están obligadas a ofrecer tratamiento. Ya, o sea, están dentro del Plan Básico de Salud en Colombia, hace 10 años no estaba, ya está, a veces por el Plan Básico, a veces por lo que llama el MIPRES el acceso especializado a recursos en salud. Hay una línea amiga del municipio de Medellín de adicciones y salud mental que todavía funciona, le pueden generar asesoría de qué sitios de tratamiento pueden acceder. Algunas fundaciones que conozco personalmente que puedo recomendar, pero no son las únicas buenas. En Medellín pueden haber 40 o 50 buenas, sino que yo no las conozco, entonces yo no puedo recomendar lo que no conozco. Pero lo que sí les recomiendo es que cualquier institución que ustedes accedan, que haya profesionales, que haya por lo menos un profesional en la salud dentro del equipo de trabajo, ¿sí? Carisma, Fundación Brújula, Semillas de Fe, Luis Amigó, San Buenaventura, Las Palmas de Envigado, La Luz, el San Vicente, que somos el grupo de adicciones más antiguo en un hospital general en Colombia y tenemos mucha experiencia en esto, somos el grupo más completo también en número de profesionales y en experiencia en Colombia, y nunca dejaré de recomendar Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y Ludópatas Anónimos. Todos esos grupos están en Medellín, están en más del 90% de los municipios de Antioquia y en más del 80% de los municipios de Colombia. Es que no tengo plata, es que no tengo EPS, es que en la EPS me mamaron gallo, ¿qué hago? Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, por lo menos le empieza a ayudar. A veces Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos es una ayuda muy importante, pero a veces no es suficiente, a veces necesita también un complemento médico. Entonces, es un problema de salud pública tan grave que hay trabajo para todos. Alguna vez se me acercó alguien después de una conferencia y me dice, doctor, ¿usted por qué habla tan bien y tan fuerte de Alcohólico Anónimo? Usted no tiene pues un tratamiento, no es la competencia suya. Y a mí me dio fue risa, o sea, esto es un problema tan grave y tan serio que todos tenemos trabajo y todos los que trabajamos de manera seria en esto no damos abasto, o sea, no se trata de competir, se trata de ayudarnos unos a otros, incluso con AA y NA, nos mandamos pacientes todo el tiempo, tenemos pacientes en conjunto, a mí me han invitado a dar charlas, yo he invitado gente de allá al San Vicente, o sea, tenemos una asociación mutua para tratar de mitigar un poco el impacto de esta enfermedad tan grave en nuestro medio. En los modelos integrales de atención en salud y las rutas integrales de atención en salud, que son el nuevo modelo de salud del ministerio, ya se visualizó las adicciones como el cuarto problema de salud pública más grave en Colombia. Eso es un fenómeno muy importante, porque hace 10 años no es que no tuviéramos adicciones, sino que no las veíamos, ahora las estamos viendo y ya están integradas en el Plan Básico de Salud y en las rutas de atención en salud. Son un problema más grave de salud pública que incluso la depresión, la demencia, la esquizofrenia y el suicidio, y eso es mucho decir. Algunas de las bibliografías y muchas gracias. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación.